Buenas tardes. El objetivo de este video educativo es demostrar y analizar las consecuencias tanto positivas como negativas que ha traído consigo la emergencia del COVID-19 frente al sistema electoral del país de la Federación de Rusia. Para esto, el equipo está conformado por Gabriela Ropero Díaz, Nicolás Ureña Sánchez y quien les habla, Julián Gómez Liz. Bien, primero que todo hay que tener en cuenta que a partir de la Constitución Política de 1993, Rusia se presenta como un Estado republicano federal semipresidencialista, es decir, que cuenta con la imagen del presidente y un primer ministro. Además, recordemos que a partir del año 2008, la Asamblea de la Federación Rusa decidió extender de 4 a 6 años el mandato presidencial. A estas elecciones están llamados a votar alrededor de 109 millones de personas y se establece una sola vuelta electoral siempre y cuando el ganador de las elecciones consiga el 50+1, es decir, que cuente con más del 50% del total de los sufragios. De lo contrario, se deberá recurrir a una segunda vuelta que se realizará 21 días después. Esto arrojará un resultado al posicionamiento del presidente. Pero cabe recordar que solamente una persona mayor de 35 años que tenga la ciudadanía rusa y que haya vivido permanentemente en Rusia durante un periodo de al menos 10 años puede llegar a ser presidente del país. Además, debe cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, debe reunir 2 millones de firmas de ciudadanos del país. Además, los que sean candidatos deben ser nominados únicamente por partidos políticos. Además, pueden gastar un máximo de 400 millones de rubios y no pueden recibir financiamiento de entidades extranjeras. Si analizamos la rama legislativa, esta está compuesta por la Asamblea de la Federación de Rusia, la cual a su vez también está compuesta por dos estructuras principales, la Duma Estatal y el Consejo de Federación. La primera, la Duma Estatal, está compuesta por 450 diputados que son elegidos por periodos de 5 años. Cualquier ciudadano ruso mayor de 21 años tiene derecho a proponer su candidatura para formar parte de esta Duma. Pero si se profundiza un poco más en cuanto al ámbito electoral, se puede encontrar que hasta las elecciones del 2007, la mitad de los miembros de la Duma eran elegidos por representación proporcional en las circunscripciones electorales federales y la otra mitad por votación de las circunscripciones de manera netamente individual. Pero en el año 2007 esta última votación fue abolida y desde entonces todos los miembros de la Duma son elegidos sobre la base del sistema de representación proporcional, es decir, que el total de los 450 escaños de la Duma estatal será entregado por parte de la lista de los partidos políticos. Y por otra parte, pues encontramos el Consejo de la Federación, que este se compone por 2 representantes de cada entidad de la Federación de Rusia. Ahora, si analizamos el Poder Ejecutivo, vemos que pues es el gobierno de la Federación Rusa, el cual es un órgano colegial encabezado por el primer ministro, y cabe tener en cuenta que el primer ministro es designado por el presidente de la Federación de Rusia con el consentimiento de la Duma estatal. Y finalmente, el Poder Judicial, si lo analizamos, este está conformado por 3 distintos tribunales: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Arbitraje, pero lo que cabe resaltar aquí es que los jueces que hacen parte de estos 3 tribunales son escogidos por la Cámara Alta de la Asamblea Federal, es decir, el Consejo de la Federación. Y finalmente, frente al sistema electoral, es pertinente hablar acerca de la Comisión Electoral Central, que este es el órgano encargado como de supervisar todas las elecciones y que haya un árbitro de supervisión pues para que todo esto salga con mayor plenitud. Además de esta Comisión Electoral Central encontramos otras comisiones que del nivel jerárquico sería la Comisión Electoral Central, las comisiones regionales, las comisiones distritales, las comisiones territoriales y por último las comisiones de precinto. Eventualmente para el 22 de abril estaba previsto un referéndum en Rusia con la idea de que los votantes o los ciudadanos pudiesen aprobar o no ciertas enmiendas a la Constitución. La que más destaca es que si el presidente actual, Vladimir Putin, pudiese en el 2024, cuando acabe su segundo periodo consecutivo, lanzarse como candidato a presidente. Lo cual actualmente es prohibido en Rusia. Ahora bien, la decisión del gobierno ruso ha sido no llevar a cabo el referéndum el mismo 22 de abril, sino postergarlo. Aún no han especificado el día o la fecha de esta actividad, sino que más bien lo que se ha hecho es que Putin demuestra cierta prisa para que se lleve a cabo este proceso y por ello están considerando el voto electrónico. En ese orden, la decisión del gobierno ruso de aplazar el referéndum viene siendo adecuada en cierta medida debido a que si tenemos en cuenta el porcentaje de abstención, por ejemplo el último del 2018 en las últimas presidenciales que fue el 32%, seguramente ha de aumentar en este contexto, ¿no? Además de que los mismos habitantes, los mismos votantes saben cuál es el riesgo que implicaría salir a las urnas, lo que al mismo tiempo ocasionaría una baja representatividad debido a que
las personas o todo el potencial a votar no tiene como esa cercanía o no podría acercarse a las urnas. En ese sentido, si no todo el potencial puede votar y acercarse, pues la representatividad claramente es baja. Por tal motivo, la decisión del gobierno de aplazar el referéndum ha sido adecuada. Ahora, ¿por qué la celeridad del presidente Putin? Pues bien, el índice de popularidad que él ha construido durante estos 20 años, es decir, desde el año 2000, siempre se ha mantenido como figura poderosa en el mismo gobierno ruso. Y teniendo en cuenta el contexto de la COVID-19, si se llegase a postergar aún más, puede que en este contexto alguna falla en la logística o en gestión pueda repercutir en la salud de la misma población y en ese sentido bajar credibilidad o legitimidad sobre el presidente ruso. En ese sentido, antes digamos de que haya como una falla a esas gestiones, el presidente se asegura que mientras mantenga su grado de popularidad intacto o pues no tan bajo, puede que los mismos ciudadanos voten a favor sobre este referéndum, sobre la idea de que él se pueda presentar nuevamente como candidato a presidente. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ureña y siguiendo el orden de ideas que plantea mi compañera, si bien es cierto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a partir de una toma de decisiones implantadas en marzo de este año, donde determina que las elecciones del referéndum se debían aplazar, en esta instancia era una buena medida. Sin embargo, en los últimos días planteó la idea en Rusia que las elecciones deben realizarse de manera electrónica en julio de este año. Sin embargo, ha traído muchas repercusiones, ya que Rusia es uno de los países que más se ha visto afectado del mundo, con más de 300.000 casos, donde a pesar de tener menos del 1% de una tasa de mortalidad, se ha visto vulnerable. Como lo han afirmado algunos medios internacionales, el afán de Vladimir Putin por realizar el referéndum lo más pronto posible es que ha llegado a un nivel histórico de tan solo un 59% de aprobación entre los ciudadanos. Asimismo, la población ha manifestado que no se han sentido ayudados por el gobierno frente a la crisis que se están viviendo, principalmente en el sector económico. Además, también se cuestiona este referéndum porque algunos afirman que tiene una concentración de poder más de la que existe en la actualidad, en las cuales en el proyecto de referéndum que se está planteando se destaca: la Constitución rusa debe tener prioridad sobre el derecho internacional. La Duma del Estado debería tener el derecho de aprobar la candidatura del primer ministro. Y además, un candidato presidencial debe vivir en Rusia durante al menos 25 años. Actualmente son 10. Por lo tanto, se considera que las elecciones que se piensan llevar a cabo en julio de este año no son viables, ya que el COVID aún es un riesgo en la población. A pesar de que Vladimir Putin afirme que lo tiene controlado, esto no es de todo cierto, y se recomienda que el referéndum se realice en octubre de este año, donde posiblemente ya exista un tratamiento o asimismo se logre mantener cierto control de la pandemia, donde ya los ciudadanos logren votar de manera presencial. Y en dado caso de que en esta época, en estos meses, no se mejore en la población, lo mejor sería no realizar las elecciones este año. A pesar de los intereses que tenga el gobierno de Rusia, debe ser primordial el bienestar del pueblo. Se concluye de esta manera porque estas elecciones, este planteamiento del gobierno no es fundamental para el establecimiento, para el reconocimiento del Estado. No va a afectar en un futuro el orden que ya se tiene establecido del gobierno, sino es más bien un interés de Vladimir Putin por mantenerse en el poder.